En una guerra de primicias mundiales, Ucrania acaba de lograr otra. Cerca de San Petersburgo se encuentra la base naval de Kronstadt, sede oficial de la flota báltica rusa, una base que se suponía intocable. Entonces Ucrania llamó a la puerta. Bueno, mejor dicho, Ucrania destrozó la base en un ataque con drones durante la noche, enviando un claro mensaje a Putin. El puerto naval más protegido de Rusia es ahora un objetivo. Y para dejarlo bien claro, Ucrania asestó un golpe en Kronstadt que Rusia jamás podrá reemplazar. Pronto veremos de qué se trata. Primero, el ataque. Fue un ataque masivo y es la última señal de que Ucrania ha dejado claro que nada en Rusia está a salvo de sus drones. The War Zone, TWZ, publicó los detalles en un informe del 3 de junio. De la noche a la mañana, los drones ucranianos volaron cientos de kilómetros hasta llegar a la base naval de Kronstadt. No se trata de una base cualquiera, es una de las instalaciones navales más prestigiosas de Rusia y está ubicada en la ciudad natal de Putin, además de ser la joya de la corona de Rusia en cuanto a la imagen que Putin quiere proyectar al mundo. Esa joya acaba de ser mancillada por los drones ucranianos y Putin tiene que agradecerlo al primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Esa unidad coordinó todo el ataque y podemos deducir cómo basándonos en algunos factores interesantes. En primer lugar, están las imágenes del ataque. Estas indican que o bien había un operador local en tierra cerca de la base naval rusa dirigiendo el tráfico, lo que sugiere que Ucrania cuenta con operadores de drones operando fuera de su territorio, o bien los drones utilizados por Ucrania funcionaban mediante un enlace satelital, lo que significa que la guerra electrónica rusa fracasó por completo en su intento de detenerlos. Ninguno de los dos escenarios es favorable para Putin. Ambos le dicen que la supuesta base intocable de Kronstadt no está tan protegida como creía. Otra posibilidad es que Ucrania haya utilizado drones de corto alcance para su ataque a la base naval rusa, pero eso parece improbable. Para ello, Ucrania habría tenido que enviar un buque nodriza a las aguas que rodean la base para desplegar los drones. Ucrania posee esa capacidad. Ya han comenzado a circular imágenes de Ucrania transformando un avión deportivo ligero A-32, previamente sometido a pruebas aeronáuticas, en un destructor capaz de transportar drones. Además, el 26 de mayo, Forbes informó que Ucrania ha adaptado algunos de sus drones navales para que ahora puedan transportar drones FPV a un objetivo antes de un ataque. Independientemente del método utilizado, el resultado es el mismo. El primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacó una base que se suponía fuera de su alcance. Y casualmente, esos drones destruyeron algo irreemplazable para Rusia. Antes de entrar en materia, algunos detalles adicionales sobre la base naval de Kronstadt revelan por qué es tan impresionante que Ucrania lograra alcanzar este objetivo. United 24 Media señala que la base ha sido durante mucho tiempo uno de los bastiones navales más importantes de Rusia y que es una de las dos bases clave que la flota del Báltico rusa utiliza para intentar mantener el control del mar Báltico. Ubicada a unos 20 kilómetros de San Petersburgo, se supone que la base cuenta con una fuerte protección. Esta base proporciona a Rusia una ruta despejada hacia el Golfo de Finlandia, lo que a su vez le permite mantener una amenaza constante contra el flanco oriental de la OTAN. Rusia la utiliza para albergar corbetas, patrulleras y buques de apoyo, y además cuenta con instalaciones de reparación y mantenimiento para la flota del Báltico. Tengan en cuenta estas instalaciones. Volveremos a hablar de ellas pronto. Quizás el papel más importante que desempeña Kronstadt para Rusia sea el de base de control. Cualquier amenaza naval que intente llegar a Rusia a través del mar Báltico primero debe pasar por esta base. Esa es, más que ninguna otra razón, la razón por la que es tan importante para Rusia. Si Kronstadt queda inoperativa, las defensas rusas se debilitan. Putin no puede permitírselo. El líder autoritario ruso está desesperado por proyectar poder, especialmente ahora que las ofensivas rusas de primavera y verano en Ucrania están fracasando. Si Ucrania ataca una base destinada a detener una invasión báltica de Rusia, eso demuestra al mundo la vulnerabilidad de Rusia. Sin embargo, en los últimos meses, Ucrania se ha especializado en exponer a Putin. Lo vimos el 3 de junio, cuando la base naval de Kronstadt no fue el único objetivo en San Petersburgo que sufrió la furia de los drones ucranianos.
La ofensiva ucraniana en el Báltico, que forma parte de una campaña más amplia en San Petersburgo, parece haber sido diseñada para humillar a Putin. En otra zona de la ciudad, Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores centros de exportación de petróleo de Rusia. Dicha terminal desempeña un papel crucial en la logística y las exportaciones de combustible rusas, según informa CNN, por lo que su pérdida causará graves problemas a los aliados de Putin en el frente. Sin embargo, los ataques en San Petersburgo no solo buscaban dañar los activos navales y la infraestructura petrolera de Rusia. El momento fue perfecto. Los drones ucranianos aterrizaron el mismo día en que San Petersburgo iba a ser sede del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que duraría varios días. El evento anual, conocido como el Davos ruso, recibe a miles de asistentes de todo el mundo y tradicionalmente cuenta con Putin como orador principal hacia el final. El 3 de junio debía ser un día en que San Petersburgo brillara como símbolo del poder económico ruso. En cambio, se convirtió en un día en que el humo llenó el aire y todas las conversaciones giraron en torno a los drones ucranianos, en lugar de los intentos de Putin por forjar relaciones económicas. El líder ruso acaba de quedar en ridículo. Probablemente participará en el foro, pero no podrá escapar de la humillación que Ucrania le ha infligido. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que Ucrania estuvo detrás de esta última serie de ataques. Zelensky declaró posteriormente que los ataques de largo alcance llevados a cabo por soldados del SSU, las fuerzas de sistemas no tripulados, las fuerzas de operaciones especiales, la inteligencia de defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza habían arrojado resultados positivos. Se centró en la terminal petrolera de San Petersburgo, aunque el presidente ucraniano también hizo una declaración vaga en la que afirmó que los objetivos puramente militares de la base de Kronstadt también habían sido alcanzados. Esto es quedarse corto. La realidad es que lo ocurrido en Kronstadt es el punto culminante de los ataques ucranianos en San Petersburgo, y la razón se reduce a algo muy específico que se incendió debido a los drones ucranianos. Ese algo es irreemplazable para Rusia, y en el pasado ha desempeñado un papel clave para garantizar que los buques de la Flota de la Sombra que navegan por el Báltico lleguen a sus destinos. Pero antes de revelar qué fue lo que Ucrania atacó en Kronstadt, haremos una breve aclaración. Estás viendo QSM y te traemos la historia completa, no solo los titulares. Si te gusta lo que ves, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Enclavado en lo profundo de la base naval de Kronstadt había un barco. La corbeta rusa Boyki estaba siendo reparada en la base antes de ser enviada de nuevo al Báltico, donde podría seguir representando la amenaza que Putin pretende crear en la región. Eso ya no sucederá. El buque ruso podría haber estado oculto en una base supuestamente impenetrable, pero Ucrania lo encontró y sus drones lo atacaron con fuerza. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, ha proporcionado imágenes que demuestran que Ucrania acertó con precisión en su objetivo en Kronstadt el 3 de junio. Según explicó TWZ, las imágenes fueron grabadas desde la perspectiva de los drones que se aproximaban y muestran que no uno, sino dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos lograron impactos directos en el buque Boyki. Para lograr estos impactos, los drones ucranianos tuvieron que penetrar lo suficiente en la base de Kronstadt como para alcanzar el dique seco, superando presumiblemente las defensas aéreas rusas en el proceso. 1907. Y lo que vemos cuando los drones impactan en sus objetivos son explosiones que indican que la corbeta rusa no volverá a navegar pronto. Parece que el segundo ataque fue el que causó los daños definitivos. En su informe sobre el ataque ucraniano en el Báltico, Euromaidan Press afirma que el segundo dron ucraniano impactó directamente en el centro de la corbeta rusa, provocando un incendio masivo en el puente del Boyki. Pero el incendio no es la noticia principal. Ucrania apuntó al centro del buque, ya que allí se encuentran los equipos electrónicos más costosos e importantes que utiliza el barco. La corbeta rusa cuenta con un radar de vigilancia aérea, Furka-2, que acaba de incendiarse a causa de los drones ucranianos. También cuenta con sistemas de guerra electrónica, sistemas de navegación y un radar de misiles guiados Monument A, todos ellos ubicados precisamente en el lugar que acaban de alcanzar los drones ucranianos.
puede que Ucrania no haya hundido el Boyki, pero prácticamente lo ha hecho. Sin ese equipo, el buque está prácticamente inoperativo, al menos en lo que respecta a su utilidad para la flota del Báltico. El Boyki ya no puede ver y ha perdido el equipo que en principio debía ayudarle a detener ataques como este. Es un blanco fácil, un barco ya dañado, que ha quedado completamente fuera de servicio por un tiempo indeterminado. Las imágenes satelitales que han surgido del lugar demuestran que Rusia no tiene ninguna posibilidad de ocultar los daños. Las imágenes muestran a los bomberos intentando sofocar el incendio en el barco. Tanto el puente como la torre están ennegrecidos por el fuego y parecen haberse derrumbado parcialmente. El agua utilizada para apagar el fuego no será de mucha utilidad para los componentes electrónicos del centro de control del Boyki, que lograron sobrevivir al incendio provocado por los drones ucranianos. Rusia tiene por delante numerosas reparaciones de corbetas. A estas alturas, es muy probable que abandone definitivamente el programa Boyki, sobre todo si los daños causados por los drones ucranianos resultan ser más extensos de lo que se ha visto hasta ahora. Para Rusia, la pérdida del Boyki supondrá un grave problema para su posición en los países bálticos. En su máximo esplendor, este buque es peligroso. Se trata de una de las corbetas más modernas de Rusia, perteneciente al proyecto 2030 de la clase Sturigushi, diseñada para ser un buque multiusos. El Boyki está diseñado para hacer frente a amenazas de superficie, submarinas y aéreas, y presta servicio en la flota del Báltico desde 2013. El motivo por el que se encontraba en la base naval de Kronstadt no tenía nada que ver con que hubiera sufrido daños en acto de servicio. El Boyki ingresó en la base en febrero para reparaciones rutinarias tras más de una década en el mar. Lo que se suponía que sería una reparación rápida se ha convertido en una pesadilla para Rusia. El buque, equipado con cañones de 100 milímetros, misiles antibuque KH-35 y un sistema de defensa aérea Redoubt, permanecerá en Kronstadt mucho más tiempo del previsto por Rusia. Si bien esto representa un grave problema para la flota del Báltico, supone una amenaza aún mayor para los buques de la flota de la sombra que transitan por el Báltico transportando petróleo que Rusia vende a otros países. Brovdi afirma que el Boyki tenía una fascinante trayectoria de viajes y aventuras a lo largo de las fronteras de la OTAN, acompañando a la flota de la sombra. En otras palabras, el buque proporcionaba escolta militar a los petroleros clandestinos que Rusia ha estado utilizando tanto para transportar petróleo y gas como para llevar a cabo una guerra híbrida contra los países de la OTAN, que incluye el sabotaje de cables submarinos y el lanzamiento de drones que sobrevuelan territorio de la OTAN. Por lo tanto, la pérdida del Boyki no solo es una mala noticia para Rusia, sino también una ventaja para la OTAN, que intenta frenar el uso que Rusia hace de la flota en la sombra para eludir las sanciones. Esa flota es de vital importancia para Putin. Según el Royal United Services Institute, Rusia ha gastado al menos 14.000 millones de dólares en la creación de su flota de buques clandestinos y ha generado miles de millones de dólares más en ingresos petroleros gracias a su funcionamiento. Japan Forward afirmó que los impuestos sobre los ingresos que generan estos buques representan hasta el 40% del presupuesto de guerra de Putin en Ucrania. Si se debilita la flota en la sombra, la maquinaria bélica de Putin se desmoronará. Inutilizar una corbeta que protege los destartalados petroleros de Putin es un paso importante. Lo que Ucrania acaba de hacer no solo es humillante para Rusia, sino que también crea oportunidades para futuros asedios de buques por parte de la flota de la sombra. Ya hemos visto cómo los países de la OTAN han intensificado sus esfuerzos para neutralizar los buques petroleros de Putin. Apenas 2 días antes del ataque ucraniano en el Báltico, se supo que Francia había interceptado un petrolero llamado Targor a unas 400 millas náuticas de su costa atlántica. Además, se han producido otras interceptaciones, todas ellas un duro golpe para la flota en la sombra de Putin. Ahora que el Boyki no está disponible para repeler posibles interceptores, podríamos ver más buques de la flota en la sombra siendo capturados. Quizás se estén sembrando las semillas de una nueva estrategia. Ucrania destruye la flota báltica rusa y los socios del país comienzan a impedir que más buques de la flota secreta vendan petróleo. Rusia querrá reemplazar el Boyki cuanto antes, pero ahí radica un gran problema. El barco es prácticamente irreemplazable. Rusia solo construyó 6 buques del proyecto 203080 y al parecer no está construyendo más.
Si Putin pretende enviar una corbeta similar al Mar Báltico, tendrá que hacerlo debilitando otra parte de la armada rusa. Y dependiendo de la magnitud de los daños causados por los drones ucranianos, Rusia podría no ser capaz de reparar el Boyki, que ahora se encuentra averiado en su base más importante del Báltico. Los equipos electrónicos afectados por Ucrania son motivo de preocupación en sí mismos. Mientras Rusia se resiente bajo el peso de decenas de miles de sanciones occidentales, probablemente le resultará muy difícil conseguir componentes de repuesto para esos equipos. Sin embargo, hay otro factor en juego: Ucrania, en concreto, los astilleros ucranianos. A pesar de ser una de las incorporaciones más recientes a la Armada rusa, el proyecto 203080 dista mucho de ser un buque ultramoderno. Euromodern Press revela que el buque tiene motores ineficientes y sistemas de propulsión deficientes, lo que sugiere que Rusia ha intentado combinar tecnología de la era soviética con más electrónica para crear una clase de corbetas que aparentan ser más modernas de lo que realmente son. Ahora bien, ¿adivinan qué país fabricaba los motores que se utilizan en las corbetas del proyecto 203080 hasta 2014? Era Ucrania. Desde que Rusia inició su campaña de agresión contra Ucrania en 2014, no se han incorporado nuevos motores del proyecto 203080 a la armada de Putin. A esto se suma el caos que atraviesa la industria naval rusa. Defense 24 señala que la mayor parte de la armada rusa está compuesta por buques de guerra de la era soviética, y la demanda de nuevos buques es tan alta que los astilleros rusos no pueden ni acercarse a satisfacerla. Rusia no se ayuda a sí misma en este caso. Casi todos los fondos destinados a la armada del país se invierten en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, dejando a los buques de superficie con una financiación muy insuficiente. Si Ucrania ha logrado inutilizar el motor del Boyki, eso solo significará una cosa: la corbeta rusa jamás volverá a navegar por el Báltico. Cuando dijimos que Ucrania había alcanzado algo irreemplazable, a eso nos referíamos. No es que el Boyki sea una maravilla de la tecnología moderna, lo que dificultaría enormemente a Rusia replicar el barco. Más bien, la construcción naval y la financiación de la armada rusas están en tal estado que un barco que de otro modo sería relativamente fácil de reemplazar o reparar, tendrá que permanecer meses, si no años, en el dique seco de una base naval. Esto supone otra humillación para Putin tras el desastre de San Petersburgo, lo que nos lleva a comprender por qué los ataques ucranianos en el Báltico son tan importantes. Si bien es magnífico que Ucrania haya destruido un buque de guerra de la flota del Báltico, lo que realmente importa para Ucrania es el simbolismo. Mientras Putin intentaba dar inicio a uno de los eventos económicos y geopolíticos más importantes del calendario ruso, la conversación en la ciudad no giraba en torno a los acuerdos que se estaban cerrando, sino a las columnas de humo, los incendios voraces y los barcos dañados a pocos kilómetros de distancia. Ucrania ha servido como un oportuno recordatorio de que la guerra que Putin inició ha regresado a Rusia. Es innegable. Y a pesar de que Zelensky afirma que Ucrania no sigue los pasos de Putin tras los ataques en San Petersburgo, la coincidencia de los acontecimientos es innegable. Esto no fue una coincidencia. Ucrania eligió el momento perfecto para eliminar a Boyki, pero mientras intenta disimular su metedura de pata, la mayor preocupación de Putin ahora es que se ha abierto un nuevo frente en la guerra. La región báltica, que durante tantos años se había mantenido a salvo de los ataques ucranianos, ahora está abierta a los ataques. Con este ataque, Ucrania ha demostrado que sus drones pueden volar cientos de kilómetros dentro de una de las regiones más protegidas de Rusia y aún así lograr impactos directos. Habrá más ataques. La principal dirección de inteligencia de Ucrania afirma que el país ahora cuenta con drones capaces de volar hasta 3.500 kilómetros, lo suficiente como para poner en peligro el extremo oriente ruso. Ya ningún lugar es seguro en Rusia y eso aterroriza a Putin. No puede simplemente atacar a Ucrania a distancia creyendo que no habrá represalias. Esto se observa especialmente en el Mar Báltico. Durante años, Ucrania ha centrado sus esfuerzos en lo que se supone que es la ventaja naval de Rusia en el Mar Negro. Ucrania lo logró. Aproximadamente un tercio de la flota del Mar Negro ha sido desactivada y el resto se ha retirado a refugios, convirtiéndose en irrelevante en el proceso.
Ahora que el Mar Negro está bajo control, el Mar Báltico está en la agenda. Se ha abierto un nuevo frente norte a cientos de kilómetros de las líneas del frente en Ucrania. Los buques de la flota del Báltico que entran ahora en puerto lo hacen sabiendo que existe el riesgo de que los drones ucranianos los ataquen. Los buques de la flota de la sombra se enfrentan al mismo riesgo. Cada vez que intentan repostar, lo hacen sabiendo que el petróleo que transportan podría acabar incendiándose. Putin se enfrenta ahora a un dilema en el Mar Báltico. Lo intocable se ha convertido en objetivo y Putin no puede hacer nada al respecto, salvo reforzar las defensas que acaban de demostrar su ineficacia para detener los drones ucranianos. Mientras Boyky Burns, en San Petersburgo, se enfrenta a la difícil situación de estar en el punto de mira, Putin tiene aún más problemas en la región báltica. El presidente ruso se extralimitó con su amenaza a los países bálticos. Ahora, la OTAN está llevando a cabo una operación de gran envergadura en la frontera con Rusia en respuesta. La línea de defensa báltica se está fortaleciendo y va a arruinar los planes futuros de Putin para una invasión de Europa. Descubre cómo viendo nuestro video. Y si te gustó, suscríbete a QSM para ver más contenido sobre la letal estrategia de ataque profundo de Ucrania. Gracias por verlo.